Hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendice. Bueno, me han hablado mucho acerca del saludo, de que siempre digo la misma frase y así. Pero yo sé que ustedes escuchan esta frase y se acuerdan de mí, así que bueno, pues no hay lío. Ustedes saben que hago estos videos para el reconocimiento de Dios, más no para el mío. Él es el único y es el principal protagonista. Ustedes dirán, Erika, ¿por qué estás hablando tan rápido? Es que, ay, Dios mío, este tema es muy largo. Entonces no sé cómo voy a hablarlo en 5 o 7 minutos. Empecemos. Bueno, en el video anterior dije específicamente que iba a hablar de Jesús como un personaje histórico. Entonces me di a la tarea muy juiciosita de investigar autores que no fueran creyentes, ni religiosos, ni nada de esto. Porque fijo, ustedes me decían, ay, Erika, sí que gracias, sabía que de pronto me iban a decir eso. Entonces investigo muchos, pero Dios mío, Señor Jesús, los nombres eran complicadísimos. Entonces yo dije, bueno, voy a escoger dos. Uno de ellos se llamó Flavio Josefo. Este señor Flavio Josefo escribió algo que se tituló En Antigüedades Judías, me acordé, en Antigüedades Judías. En este escrito, su objetivo principal es decir que el pueblo judío es el más antiguo y ahí menciona a Jesús. Otro de los autores es Tácito, yo sé que tal vez lo han escuchado, pues yo creo que lo escuché como en el colegio, pero bueno, el caso. Este señor primero decía que los cristianos venían de un origen judío y hablaba de un tal Jesús, muy literal. Habla de un tal Jesús y de su ejecución a causa de, bueno, las órdenes de Poncio Pilato. Pero pues bueno, Dios mío, voy como un minuto y más y ay, esto no es ni el inicio. Pero bueno, ustedes miran por qué hablo de ello. Me parece fundamental porque muchas veces la creencia de Jesús como que divaga. Entonces, el hecho de que ustedes busquen un siglo, el que ustedes quieran en internet y les aparezca antes de Cristo o después de Cristo, no es coincidencia. Así que bueno, no sé. Yo de ustedes pensaba un poquito más acerca del tema. Sí, tal vez están dudando de la existencia de Jesús. Bueno, siguiendo con el tema, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Erika nos nombra esto? Porque bueno, se viene Semana Santa, se viene el tema de la muerte y resurrección de Jesús, pero en muchas ocasiones ninguno se da la tarea de buscar acerca de esto, sino que se quedan con lo que les dice el pastor, el padre, el señor, el vecino, el amigo, el no sé qué, el no sé cuántas. Entonces pues yo dije, no, vamos a investigar un poquito más acerca del tema. En realidad sé muchas cositas que se las voy a compartir, pero bueno, hay otras que me impactaron un montón. Yo creo que este video va a ser largo, así que ya lo digo, ya, este video va a ser largo. Lo presiento. Bueno, primero no les voy a contar como toda la vida de Jesús. Si ustedes quieren que me especifique en un milagro o en algo así, pues lo haré. Me pueden escribir a las redes sociales, siempre las dejo en alguna parte de la pantalla y bueno, en fin. O las dejo en la cajita de descripciones. Pensé que nunca iba a decir eso. Entonces, bueno, ahí me pueden escribir si quieren que me especifique en algo de la vida de Jesús. Pero en este momento me va a especificar después de la última cena, cuando ya sabemos que Judas se va porque, pues bueno, es el que lo traiciona. Bueno, me voy a enfocar principalmente en el tema de que Jesús sale con sus discípulos a Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? Significa prensa de aceite. ¿Qué significa prensa de aceite? Primero hace un enfoque como al aceite de olivos. Al parecer había muchos arbolitos y bueno, en fin. Pero también hay un dato curioso y es que prensar, o sea, yo lo veo como estrujar, como cuando uno hace así y cae un aceitico, algo así. Entonces es muy curioso porque justo ahí estaba Jesús y estaban sus discípulos y Jesús solamente escoge a 3 de sus discípulos. Entonces escoge a Pedro como raro, escoge a Jacobo y escoge a Juan. Entonces, estos 3 discípulos se van con Jesús, pero Jesús los deja en un lado y les dice, espérenme aquí que yo voy a orar. Entonces, pues Jesús solía como hacer eso de ir solito a orar. Entonces, bueno, empieza a orar Jesús y es fuerte, es muy fuerte porque Lucas justamente nos menciona, y voy a coger la Biblia en este momento, pero en este momento va a aparecer el versículo en sus pantallas. Y yo estoy con la Biblia y solamente me están escuchando. Vamos a Lucas 22:44, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Lucas nos habla de gotas de sangre y me parece fundamental hablar de esto, ¿saben? Primero, Lucas es considerado el médico de la época. Bueno, no es considerado, es el médico de la época. Y es bastante curioso que él lo mencione. ¿Por qué? Porque es fundamental. Actualmente nosotros sí podemos sudar gotas de sangre. Y ustedes me dirán, ¿cómo así? Resulta que eso se llama hermatidrosis. ¡Ay, lo pude decir bien! Esto consiste en que la debilidad como tal de nuestro cuerpo se manifiesta, pero es acompañada de muchísima angustia, muchísimo dolor, muchísima desesperación. O sea, yo sé que nosotros hemos sentido eso, pero cuando eso llega a su tope máximo, el sudor se mezcla con la sangre y salen gotas de sudor y sangre mezcladas. Entonces, eso quiere decir que Jesús estaba en un momento supremamente difícil. ¿Qué pasa? Que bueno, él está orando y bueno, empieza a sudar así, gotas de sangre. Y va y mira a los discípulos y los discípulos estaban durmiendo y vuelve a orar y vuelve a ir y vuelve a orar. La palabra especifica que va por tercera vez. ¿Qué pasa? Que era tal su desesperación, pues caramba, estaba consciente de que se iba a morir crucificado, o sea, ¿cómo no iba a estar desesperado? Digo yo. Y la palabra especifica que un ángel baja del cielo y lo consuela. Es complicado. Bueno, después de esto llega Judas y bueno, traiciona a Jesús. Yo sé que todos saben o conocen un poquito acerca de la historia. No me voy a enfocar en todo lo que pasó en ese momento, porque pues o si no me alargaría un montón y creo que este video va a quedar muy largo. Entonces, bueno, va Jesús y lo presentan ante los principales sacerdotes. Entonces, lo llevan ante Pilato y Pilato no ve culpa. O sea, el Pilato como que no, pero Jesús no ha hecho nada malo. Bueno, entonces Pilato, ¿qué hace? Lo manda para donde Herodes. Herodes, dice la palabra de Dios, que estaba como ansioso de conocerlo, pero es muy extraño la verdad lo que pasa ahí, porque bueno, al final resulta Herodes burlándose de Jesús. Y bueno, el caso. Después Herodes lo vuelve a mandar ante Pilato. ¿Qué pasa? Que Pilato como que no sabía qué hacer porque la esposa le estaba diciendo como que no, oye, no, no te vas a hacer cargo de esa muerte porque yo no he podido dormir muy bien a causa de él. Y bueno, en fin. Pilato pues reconoce como las advertencias que la esposa le da. Punto para las esposas. Entonces, ay, me pegué. Entonces, llega Pilato y dice, me lavo las manos de la sangre de Jesús. Pues no es como que dice eso literalmente, pero es algo así. Yo sé que todos también conocemos un poquito de la historia. ¿Qué pasa? Que Pilato sabía que Jesús estaba ahí por la envidia de los sacerdotes. Y es supremamente complicado. Y es supremamente duro porque el pueblo como tal dice que la sangre de Jesús caiga en ellos y en sus generaciones. Entonces, bueno, es complejo. Pero no me voy a quedar ahí porque si no, Dios mío, esto se me va a alargar muchísimo. Y prefieren a Barrabás que a Jesús. Yo sé que tal vez también conocemos un poquito de la historia. ¿Por qué Barrabás estaba ahí? Pues primero porque estaba como en contra del gobierno e hizo un grupo y bueno, pues es una hipótesis, ¿no? Hizo un grupo y bueno, estaba en contra del gobierno. Y también porque mató pues a alguien. Entonces prefieren a Barrabás, pues que sea libre, que a Jesús. Entonces Jesús va a morir en la cruz. Antes de la crucifixión viene la flagelación. ¿Qué es la flagelación? Viene del verbo flagelar. Eso dice, en serio, eso dice el diccionario. Pero ¿qué es flagelar? Es como azotar. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, bueno, era como muy común el hecho de que los torturaban, se puede decir así. Se puede decir así. Estoy hablando muy rápido. Bueno, había como un posta, o sea, no un posta así, los de la luz, no, un posta más o menos grandecito. ¿Y qué pasaba? Que amarraban, o sea, las manitos de la persona, o sea, en este momento de Jesús, y aquí estaba el posta, entonces las manitos estaban aquí, ¿sí me van a entender? O sea, uno quedaba como así, ¿sí? ¿Me entienden? Así. Pero pues no se podía zafar, obviamente, porque pues lo iban a castigar de peor manera, y pues ya no había salida, la verdad. Entonces estaba ahí, le quitan la ropa, y empiezan a lastimarlo, pues a agredirlo como tal, a azotarlo. Ay, pues fue bastante difícil como buscar el hecho de con qué lo azotaban y eso. Y eran unas tiras de cuero que estaban trenzadas como tal y tenían como bolas de hierro, o sea, Dios mío. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando le pegaban a la persona, digamos aquí, pa,
pues esto es una manchita de nacimiento. Bueno, le pegaban aquí, entonces la carne, o sea, como que nuestra piel, o sea, la piel se abría, ¿sí me hago entender? Entonces, como tal, se veía agredido el músculo, entonces se desgarra como tal el músculo y se pierde muchísima, pues, sangre. Entonces, bueno, los soldados se turnaban, ¿no? Entonces, si uno se cansaba, entonces el otro seguía. Es como una hipótesis a la que voy porque, pues, según la época, eso se hacía. Todo dependía del soldado. Entonces, si se cansaba muy rápido, entonces no había tanta flagelación. Pero, pues, si no se cansaba rápido, entonces, pues, sí, era como que podían continuar. La idea, ¿cuál era? Que la persona, pues, tuviera muchísimo dolor para que llegara así a la crucifixión. Del lugar de la flagelación al lugar de la crucifixión era o sea, era como larguito, se puede decir así. Entonces, cada persona que moría de esa manera tenía que cargar, no con la cruz completa, porque es que la cruz completa pesaba 136 kilogramos. Es que averigüé todo eso. Sino con la parte de arriba, ¿sí? Entonces, como con esta parte, sí me va a entender. Y esa parte pesaba 34 a 57 kilogramos. También averigüé. Entonces, pues imagínense. O sea, hay una flagelación donde estoy literalmente desangrándome. Mis músculos como tal están sufriendo, todo mi cuerpo está sufriendo. Y entonces me ponen encima como un madero literal que me raspaba en las heridas. Yo no sé, un ejemplo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que se muerden o que salen como sapitos. Es que yo le digo sapitos. Es como algo blanquito en los labios o en las paredes adentro. Y duele, o sea, es como que te tocas con la lengua, con los dientes y duele un montón y como que arde y todo eso. Pues eso sentía Jesús en todo su cuerpo. Pues se puede decir, ¿no? O sea, lo digo porque es como una parte de nuestro cuerpo que es bastante sensible y estoy haciendo como una comparación, no es como que no lo dice la Biblia o no me lo dijo Jesús aquí, no, mira, Erika, eso se parece. No, es como una hipótesis. Y bueno, es como un ejemplo que quería darles, como para que sintiéramos un poquito el dolor, porque era todo el cuerpo. Entonces, pues imagínense, Jesús estaba cargando esto y pues está cansado, le duele. Pues imagínense quién pudo dormir así, como lastimado. Hay que tener presente que Jesús ayunaba, que Jesús hacía vigilias y que Jesús caminaba un montón. Entonces, pues bueno, físicamente no estaba como muy bien. Llega Simón de Cirene. Este señor llega a ayudarle, pero Marcos nos dice que fue obligado. Entonces, bueno, llega y pues le ayuda a Jesús a cargar este madero hasta pues el lugar específico donde iba a ser su muerte. ¿Cuál es ese lugar? El Gólgota. ¿Qué significa el Gólgota? Lugar de la calavera. Entonces, llegan allá y empieza como la escena más impactante a mi parecer. Yo no sé si ustedes se han visto La Pasión de Cristo, pero me parece acertada en muchas cosas porque nos hace sentir un poco ese dolor, ¿no? Llegan a este lugar y viene el tema de la crucifixión. ¿Qué es la crucifixión? Un mecanismo totalmente cruel que se desarrolló en la época en manera pues de tortura, obviamente. O sea, no era como que te mataban y ya, sino que te torturaban. Entonces, me di a la tarea de investigar acerca de exactamente en qué parte de la mano, porque desde aquí, o sea, desde aquí para arriba es la mano. Yo sé que ustedes miran, a ver, obvio, pero muchas personas no consideran la muñeca, o sea, acá, como parte de la mano, sino como, bueno, no sé, no me voy a poner aquí a dar clases de medicina. El caso es que me puse a investigar si había sido como tal el clavo aquí o el clavo aquí. Pues resulta que si hubiera sido el clavo aquí, el peso del cuerpo pues hubiera sido muchísimo y esta parte no lo hubiera podido aguantar, entonces se hubiera como desgarrado, ¿sí me hago entender? Entonces, pues hay una hipótesis que dice que fue exactamente aquí, o sea, yo no sé, ustedes tóquense aquí y nosotros por lo general tenemos como un huequito, uno siente ahí como varias cositas, ¿no? Pero hay una parte donde sí es como que uno lo puede hundir y no siente como nada, miren. Pues se puede decir que fue ahí. Bueno, en los dos lados claramente. Y en los pies, no sé cómo mostrarles los pies. Pero bueno, digamos que estos son los pies. Tenían que estar juntos porque solamente iba un clavo, solamente iba ahí. Pero entonces para que pudieran estar juntos, pues si lo ven en mis manos, una mano tiene que quedar más arribita que la otra. Entonces por ende las rodillas tenían que ir como
dobladitas, se puede decir. Pues no así como muy dobladas, pero sí un poquito. Para que encajara el clavo en los 2 pies. Se puede decir que fue justo en la mitad de los pies. Entonces estaba ahí y ya como que lo iban a parar. Ya Jesús está de esta manera. Y le ponen un letrero, ¿no? En ese tiempo se tenía que colocar el nombre de la persona y el crimen que cometió. Pero en este caso dejaron solamente Rey de los Judíos. Obviamente se estaban burlando. Pero bueno, está ahí. Y bueno, entonces empecé como a investigar acerca de qué dolor pudo haber sentido Jesús en ese momento. Resulta que el dolor era totalmente fuerte en las arterias, en los tendones y en los músculos como tal. Entonces, el hecho de respirar iba a doler. Se puede decir que Jesús estaba de esta manera y respiraba o sea, como que se hacía para atrás y respiraba. Porque de esa manera se puede interpretar que el dolor se iba para sus pies, no para su pecho ni para sus brazos. Pero el problema estaba cuando exhalaba, o sea, como que sacaba ese aire, porque pues todas las heridas, recordemos que de la flagelación pues debieron quedar como muchísimas heridas y pues, o sea, como tal, todas las cicatrices y las marcas, bueno, en fin, se iban a rozar como tal con la cruz, ¿sí me hago entender? Entonces mientras tú respirabas, puede que el dolor se haya ido para los pies, pero expulsabas y entonces uno siempre como que va a mover una partecita del cuerpo, del tronco, entonces pues claramente eso raspaba con las heridas. No sé si ustedes hayan pensado en esto antes, pero bueno, me parece importante darles a conocer como todos estos datos. Si el dolor era tan fuerte solo con respirar, ¿pueden imaginarse el tema de hablar? Conocemos, bueno, algunas palabras que están escritas en la Biblia que Jesús mencionó. Obviamente fueron palabras dolorosas y que la verdad, o sea, no sé cómo las puedo decir porque también las heridas se estaban contaminando, dolían, se raspaban, bueno, y todo lo que les dije anteriormente. Pero hay una palabra que, pues la verdad, bueno, son muchas, o sea, son todas, pero me quiero enfocar en una y es que está Juan y está María y le dice a Juan, he aquí tu madre, y a María, he aquí tu hijo. ¿Por qué? Se puede entender que José se murió antes de que Jesús empezara con su ministerio. ¿Por qué? Porque solamente José aparece cuando, bueno, Jesús tenía 12 años y pues como que se les pierde y estaba en el templo y todo esto. No sé si ustedes conocen la historia, pero bueno, voy a hablar de esto en otro video. Está ahí José, pero luego no se menciona. Entonces aparece esta hipótesis de que murió antes de. Cuando una mujer quedaba sola, sin esposo, sin hijos, literalmente ya estaba condenada a morirse, porque en ese momento las mujeres no podían ni trabajar, ni nada de esto, porque pues tenían que ser como mendigas, se puede decir así. Entonces Jesús obviamente pensó en todo, porque pues es Jesús. Y otra palabra que me parece fundamental, otra frase que Jesús dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Debemos ser conscientes en que los calambres que pudo haber tenido Jesús en ese momento fueron muchísimos. Si a nosotros nos da un calambre en el pie o algo así, es como supremamente tedioso y doloroso. Entonces debemos pensar en que a él le producían esos calambres en todo su cuerpo y sin embargo hablaba como tal del tema y daba estas frases. Bueno, hablar de las frases como tal dan como 1000 horas porque, o sea, hay un trasfondo tremendo. Porque estas frases también fueron mencionadas en el Antiguo Testamento, en Salmos. No voy a decir nada más porque quiero hablar del tema en otro video. A lo que voy es que quiero que ustedes piensen siempre y se enfoquen en todos estos datos que tal vez no nos dan y exijamos que no nos den. Si es un culto, si ustedes pueden hablar con el Padre, como, ay, a mí me gustaría esto y lo otro, porque nosotros también podemos hacerlo. Bueno, y no voy a hablar más del tema porque pues ya el video está muy largo, pero sí quiero que se fijen en todo el contenido que va a surgir en Semana Santa. Dios les bendice, sonrían mucho, sean muy felices y nos vemos en el próximo video.